En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Le preguntó un niño pequeño, un niño de kinder, le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué esa mujer tiene una panza tan grande? La mamá le responde: porque allí tiene a su hijo, allí tiene a su bebé. Y el niño le dice: ¿y lo quiere mucho? Sí. ¿Pero mucho, mucho? Sí. Entonces, ¿por qué se lo comió? Explicarle a un niño la concepción, a un niño de kinder, el milagro profundísimo de la concepción, ¿se puede? No se puede. Se le tiene que decir cosas que él sí pueda entender, pero que no reflejan la profundidad de lo que está sucediendo. Solo se le dice algo de acuerdo a la edad que él tiene. Pues es más fácil explicarle a un niño de kinder la concepción que explicarnos entre nosotros las cosas del reino de los cielos. Porque todavía no hemos podido profundizar y entender todas las cosas materiales, y ya pretendemos entender las cosas celestiales. Ni siquiera las cosas más sencillas, que son las cosas de la tierra, las hemos podido entender. Por eso hoy escuchamos a Jesús tratando de darse a entender, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no alcanzamos a entender estas cosas. Y Jesús va a utilizar por eso parábolas, va a utilizar mucho los ejemplos de lo que va a tomar de lo que sí podemos entender para acercarnos a lo que debemos entender. No es fácil. Los que tienen experiencias místicas, les cuesta mucho trabajo decir lo que sucedió, les cuesta mucho trabajo explicar lo que sucede. El mismo Juan el Bautista ve el Espíritu Santo descender sobre Jesús en el río Jordán, y cuando tiene que dar su testimonio dice: vi al Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vio? Pues busca un ejemplo, como en forma de paloma. Y muchos dijeron: el Espíritu Santo es una paloma. Eso no dijo San Juan el Bautista. Él dijo: vi bajar el Espíritu Santo como en forma de paloma. Tal vez las luces venían haciendo algún movimiento que pareciera el vuelo de un ave, y entonces él dijo: pues se parece a las gaviotas, entonces, o a las palomas, entonces se parece como una paloma. Vean cómo es difícil decir las cosas espirituales. Por eso Jesús utiliza algo que sí conocemos, algo que estamos familiarizados, que es el pan. Algunos estamos muy familiarizados con el pan, pero es algo que podemos entender, estamos más familiarizados. Y entonces Jesús dice:
yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que tenga vida el mundo. Esto es tan difícil que se ha prestado para muchas malinterpretaciones. Hay muchas personas que han escrito, por ejemplo, canciones, cantos para cantarle al Señor y para cantar esta maravilla del sacramento, de la presencia de Jesús allí en el Santísimo Sacramento. Pero como les falta conocimiento del misterio, cantan cosas que no son la doctrina de Dios, de la iglesia. No es lo que el Señor nos ha revelado. Por ejemplo, hay un canto que decía, en cada misa tú, hablándole a Jesús, en cada misa tú repites el sacrificio. Falso. Eso no sucede. El sacrificio de Jesús no hay ninguna necesidad de que se repita, porque es el sacrificio que realizó es suficiente para todos y sobra. Es suficiente y sobra, por lo tanto no se puede repetir. En la Santa Misa se actualiza, o nos llevan al Monte Calvario, o el Monte Calvario viene aquí, porque se hace un solo momento, se trae al momento actual. Por eso se dice se actualiza, se trae al momento actual eso. Entonces está mal dicho eso de que el Señor repite su sacrificio. No es cierto, no repite su sacrificio en ningún momento. Hay personas que han dicho que Jesús se hizo pan. No es cierto. Jesús nunca dijo que se había hecho pan. Dicen muchos que Jesús se hizo pan. A ver, todos hemos escuchado que se ha dicho que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Todos hemos escuchado eso. ¿Quién ha escuchado que se diga Jesús es Dios verdadero y pan verdadero? Eso no se dice, porque Jesús no se hizo pan. Jesús no se hizo pan. Hay que entender este misterio, hay que profundizar este misterio, cosa que no es sencillo. ¿Por qué? Fíjense lo que dijo Jesús, da la clave el Señor hoy. Nos dice, el pan que yo les daré es mi carne. Entonces no está hablando del pan como nosotros lo entendemos. Él no dijo que se iba a hacer pan. Cuando estamos en el momento de las ofrendas, el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas y pide al Señor, bendícelas para que sean para nosotros pan. ¿No es cierto? No dice así. ¿Qué es lo que decimos? Bendice estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso sí decimos. No decimos que se conviertan en pan y que se queden como pan, sino que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Jesús no se convierte en pan. Jesús no se convierte en pan. ¿Por qué? Pues porque el pan no tiene milagros. El pan no puede hacer milagros. Si el pan pudiera hacer milagros, las panaderías estarían llenas de gente con veladoras pidiendo milagros, porque allá hay mucho pan. Entonces ahí se podría ver muchos milagros, pero no, el pan no hace ningún milagro. El único milagro que piden en la panadería las personas que van, pues es que les alcance para pagar el pan que llevan. Ese es el milagro que piden ahí la gente, pero no se lo piden al pan, no se lo piden al pan. El simple pan no hace milagros, por eso el Señor no se hizo pan, no se hizo pan. Vamos a ver dónde está el problema de esto. El problema está en la traducción. Ahí es donde viene el gran problema, en la traducción. Se dice que todo el que traduce traiciona. ¿Por qué? Porque no podemos traducir literalmente. No se puede decir exactamente como se dice en un idioma, en otro no se puede. Se tienen que tomar en cuenta muchísimas cosas. Se tienen que tomar en cuenta la palabra, y no solo la palabra, la intención de la palabra, el tiempo en el que se dijo, qué significaba esa palabra en aquel tiempo, no qué significa esa palabra en este tiempo, sino qué significaba en aquel tiempo, y es la manera como se va uno acercando a una traducción, pero no va a ser perfecta la traducción. ¿Por qué?
porque hay palabras que no existen en el otro idioma o tienen diferentes significados y entonces dificulta para una buena traducción, porque en el original no se presta para varios significados y en donde se traduce sí, y ya no nos sirve, entonces ya nos va a costar trabajo. Hemos dicho otras veces este ejemplo. No podemos traducir al inglés la palabra guarache, porque no existe la palabra guarache en inglés. Entonces alguien podría traducir sandalia. No, nosotros nos bañamos con las sandalias, pero no nos bañamos con los guaraches. Quiere decir que entonces no es lo mismo. Entonces el zapato no es igual que el zapato. El guarache es algo totalmente diferente, incluso enmarca a una posición económica. Entonces ya cambia, pero no existe la palabra, entonces se pone la palabra que más se parezca, pero la palabra que más se parezca no dice totalmente lo mismo que decía el original. ¿Jesús en qué idioma habló? Arameo. ¿En qué se escribieron los primeros libros del Nuevo Testamento? En griego. Ya hay una traducción. Ya hay una traducción y de ahí se van a pasar al alemán, se van a pasar al latín y del latín y del alemán se van a hacer a todos los demás idiomas que podamos llegar a conocer, porque el latín tiene una de las raíces principales en las lenguas de muchos países. Entonces no se va a poder traducir literalmente y se tiene que interpretar todo lo que se está poniendo ahí, porque si traducimos de manera literal cometemos errores gravísimos. Yo les platicaba que tenía un amigo cuando yo era seminarista todavía, y uno de mis amigos se cambió, perdió la fe y se fue con un grupo por allá, y entonces una vez me dice: nosotros sí creemos en cosas que ustedes ya no han visto, porque hemos descubierto cosas, hemos descubierto verdades. ¿Cuáles verdades han descubierto? Que Jesús se casó. ¿Y dónde descubrieron eso? Está en el credo. ¿Está en el credo? Sí, porque dice: y vendrá con gloria. Por eso no es interpretación privada. No es lo que cada quien se le antoja decir e interpretar. Se tiene que uno que aferrar a lo que se quiso decir con aquellas palabras que se dijeron y con aquellas palabras que se tradujeron. Hoy escuchamos en la primera lectura del profeta, al profeta Elías. El profeta Elías, el ángel le habla: levántate y come. Y se levanta el profeta, que estaba muy cansado, come y bebe de lo que le puso el ángel ahí y se vuelve a dormir porque estaba muy cansado, y le vuelve a tocar: levántate y come y bebe, porque el camino, la traducción aquí que escuchamos es: porque el camino es largo. Otras traducciones prefirieron poner: porque el camino te supera. Porque lo que vas a tener que hacer te supera en fuerza, es más fuerte que tú. Entonces necesitas comer esto para que puedas soportar. ¿Las dos cosas valen? Sí, porque si el camino es demasiado largo, entonces sí se supone que te supera, porque es demasiado largo. Vean la forma como se traduce. Se puede prestar para otras o encontrar otros significados. Cuando nosotros decimos: vamos a compartir el pan, ¿qué significa? ¿Que vamos a ir a una panadería a comprar pan para darles pan? No, cuando se dice vamos a compartir el pan, significa vamos a compartir el alimento, vamos a compartir la comida. Eso es lo que significa, vamos a compartir. Antes se decía con elegancia: vamos a compartir el pan y la sal. Ahorita esto de la sal ya no dice nada, porque cualquiera puede comprar 1 kilo de sal en el Oxxo, ahí en la esquina, y es bien barata la bolsita de sal. Pero en aquellos años se pagaba con sal, era carísima la sal, se pagaba, de ahí viene la palabra salario, se pagaba con sal. Y cuando alguien decía: vamos a compartir el pan y la sal, esto va a estar bueno, le van a poner sal, esto va a estar bueno. Era el sentido. Para nosotros no significa ya mucho eso, pues Jesús dice
Él es el alimento de nosotros, porque no se va a convertir en pan. Es el alimento necesario para poder avanzar hacia el reino de los cielos. Aquí nos vamos a topar con un milagro que se llama milagro de transubstanciación. Ahorita está muy de moda la palabra trans. Trans significa cambio. Bueno, aquí también, pero esta es muy antigua. Esta palabra, transubstanciación, cambio de sustancia. ¿Qué es la sustancia? Todos los objetos tienen sustancia y materia. La sustancia es lo que lo hace ser eso. Y la materia es la forma con lo que se hizo. Por ejemplo, silla. ¿Qué es lo que hace que algo sea una silla? Que sirva para sentarse, porque para eso es la silla. Esa es la sustancia de la silla, sirve para sentarse. ¿De qué es la materia? Puede ser madera, puede ser tubular, puede ser de plástico, puede ser de muchísimas cosas. Entonces, materia y sustancia. Esos dos elementos es de lo que todo tiene, su materia y su sustancia. Bueno, pues aquí en el misterio de la transubstanciación es que el pan se convierte en carne y la carne no se convierte en pan. La carne se hace presente en lo que fue pan, pero ya no es pan. Ahí se hace presente de una manera sacramentada. Sacramentada significa de una manera misteriosa. Entonces Jesús, la carne de Jesús se hace presente de una manera misteriosa. Ahí está la sustancia de lo que es carne. La sustancia, por eso Jesús se hace presente a través de la materia de lo que era pan, pero que dejó de ser pan. ¿Por qué? Porque se convirtió en carne, pero la materia siguió igual, nada más se cambió la sustancia, la materia no se cambió. Entonces, si cambió la sustancia, esto que era pan, ahora es el cuerpo de Jesús. El que no lo come despreció a Jesús, despreció su sacrificio en la cruz y despreció al que lo ha enviado. Es muy peligroso no comulgar. Es muy peligroso no comulgar. Y de esto no se tiene mucha conciencia. No se tiene mucha conciencia. A las mamás les duele más que sus hijos pierdan un año de clases, pierdan la visa o cualquier cosa, a que pierdan la gracia. Si pierden la visa, van, recorren, van con amigos, van a hablar con los maestros, tratan hasta de chantajearlos y lo que sea para que sus hijos pasen. Pierden la gracia y no hacen todo eso para que sus hijos estén en gracia. No hacen todo eso. Es más valioso para las mamás que sus hijos estén preparados para el mundo a que estén preparados para irse al cielo. Qué cosas tan raras a veces podemos encontrarnos. Pero cuando hay en el milagro de la Santa Misa, hay una transubstanciación siempre, pero a veces Dios permite la transmaterialización también. Esa transmaterialización, cambio de materia, transmateria, ese cambio de materia a veces es parcial y a veces es total. ¿Cómo? A veces las hostias, hay sacerdotes que las han mostrado y así empiezan. Cambió la sustancia, pero se quedó la materia. Sigue siendo harina con agua la materia, pero la sustancia cambió y ahora ya no es pan, sino es carne y empieza a salirle sangre. Empieza a salirle. Ahí es donde Jesús hace una transmaterialización parcial. Nada más una parte, lo demás de la hostia sigue siendo harina con agua. Lo que brota no es harina con agua, es sangre verdadera. Entonces hay una transmaterialización parcial. A veces se le da uno la comunión y hay personas que les cambia ya cambió aquí en el altar la sustancia, y cuando lo reciben en comunión les cambia la materia y entonces mastican carne. Ellos sienten la diferencia. Algunos piensan que cambiamos las hostias que compramos. No, se convierte en carne. Hay una transmaterialización. Por eso a algunos les sabe a sangre.
les viene el sabor a la sangre, porque Dios permite una transmaterialización. Sí, en la boca a veces, y por eso el sabor a la sangre que Dios les regala a algunos. A veces el cambio es total, sustancial y material. Cambian las dos cosas y, por ejemplo, en Juliaquín se convierte, le pusieron una hostia consagrada que era el cuerpo de Cristo, transubstanciación. Pero en la lengua hay una transmaterialización y entonces en la lengua se convierte en un pedazo de carne. En la lengua se le convierte en un pedazo de carne, un pedazo de tejidos vivos, tejidos humanos vivos. Si no hay transmaterialización, el pan se convierte en carne, pero sigue sabiendo a pan, porque si respetó el Señor la materia, sigue viéndose como pan y sigue sabiendo a pan, porque Dios respetó la materia. ¿Para qué lo hizo así? Porque Jesús dijo que Él era el pan verdadero, verdadero alimento, y nosotros no tenemos como verdadero alimento la carne cruda. Esto no es un verdadero alimento para nosotros. Entonces, cuando Dios quita la sustancia y pone su carne, pero respeta la materia, permanece siendo harina y agua, eso sí es alimento para nosotros. Eso sí es algo que nosotros nos comemos, es comida verdadera para nosotros. Entonces vamos por eso sumergiéndonos así. ¿Qué fue lo que dijo Jesús y qué es lo que quiso decir con eso? No es para que lo entendamos, vamos a entender el misterio. No vamos a entender. Este misterio nos supera completamente a la pobre comprensión que tenemos en nuestra mente. Porque nuestro cerebro fue creado para entender las cosas materiales, no para entender las cosas espirituales. La capacidad de entender lo espiritual se perdió con el pecado. Entonces no podemos entender ahorita lo espiritual. Cuando Jesús, pero de todos modos podemos ver ciertas cosas con claridad. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿alguien vio ahí de repente una barra de pan blanco? No, porque Jesús no se hizo pan. Se hace presente en la forma sacramental de pan. ¿De qué manera se hace presente? Sacramental, es decir, misteriosa. ¿Cómo? No entendemos, pero ahí está. Pero nosotros vemos algo diferente porque respetó la materia, por eso vemos algo diferente, porque respetó la materia, pero hay un cambio de sustancia. ¿Cómo estamos seguros? Porque a veces ha cambiado la sustancia y la materia. Es según su voluntad, no según nosotros. Eso es según la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo, no un pan. No dijo yo soy un pan, no. Yo soy el pan vivo que da vida sobrenatural. Tiene vida sobrenatural y puede transmitir la vida sobrenatural. Pero para que nosotros recibamos esa vida sobrenatural, necesitamos alimentarnos del pan que la tiene. El pan como en sentido de alimento, que es esa forma sacramental, donde se cambió la sustancia de pan para convertirse en carne. Ese es el pan que tiene vida eterna. Le seguimos llamando pan porque se ve como pan. Se ve como pan. Jesús les dice a los apóstoles en la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Por qué no dijo, esta es mi carne? Porque lo que los apóstoles ven es pan. Esto que ven es mi cuerpo. Ya se había dado el cambio sustancial. Ya se había dado el cambio, la transubstanciación. Esto, dice Jesús a los apóstoles, esto es mi cuerpo. Por eso es cierto. No porque la iglesia lo diga, no porque nosotros, no, es porque Jesús lo dijo y porque Jesús es Dios. Y tiene poder para respaldar sus palabras. Esto es mi cuerpo, ese es su cuerpo. Esta es mi sangre, esa es su sangre. Que a veces se ha convertido, viene la transmaterialización y se convierte en sangre verdadera, sangre viva, ¿sí? Se ha convertido muchas veces,
¿Por qué no delante de nosotros? Porque no es necesario, mis hijos. Es que eso el Señor lo puede hacer para dar un mensaje a muchos, pero si nosotros creemos, entonces ¿para qué lo ocupamos que haga esa transmaterialización? Si decimos, si lo vemos vamos a creer, entonces no hemos creído. Entonces no hemos creído. Entonces Jesús es el pan sobrenatural que tiene vida sobrenatural y transmite esa vida sobrenatural, y ocupamos comernos a Jesús, la carne de Jesús, para poder salvarnos. Porque el simplemente ser un ser humano, eso no te salva. El solamente ser un ser humano, eso no te salva. Tener solamente fe, eso no te salva, necesitas demostrarla. Y para eso necesitas comerte la carne de Cristo, porque es el único que nos puede comunicar. Nos comunica la vida a través de la comunión, a través de la comunión. Como Él venció al infierno, el que se coma a Cristo y viva su doctrina, no se puede ir al infierno porque se está comiendo al que venció al infierno. ¿Cómo se va a ir esa persona al infierno? Claro que si alguien comulga pero abraza el pecado, sí, entonces sí se puede ir al infierno. Estamos viviendo un tiempo en el que se comulga muy poco, muy pocas personas comulgan. Se ha ignorado completamente a Jesús, se ha ridiculizado a los que lo quieren seguir, a los que quieren ser buenos, a los que quieren ser santos. En cambio, al que acepta el pecado se le aplaude mucho, se le ponen muchos likes. Pero todos podemos ver cómo en este tiempo, especialmente en este tiempo que vivimos, es extremadamente pesada la cruz. Ahorita es muy pesado, es muy difícil. Si alguien quiere ser santo, le cuesta más que en otros tiempos. Es muy difícil y no vamos a soportar el camino que tenemos que recorrer si no nos comemos a Jesús. Eso lo escuchamos en la primera lectura. El profeta Isaías caminó todo un día. Después de caminar todo el día en el desierto, ya no soportaba más, ya no podía más. De hecho, ya dijo, ya mejor me quiero morir, ya mejor llévame, Señor, ya no vale nada mi vida. Ya estaba delirando el cansancio, el calor y todo lo que había en el desierto, y le faltaba muchísimo camino para llegar a donde Dios le había pedido que fuera. Y entonces viene el ángel, le habla porque estaba dormido, levántate y come y bebe. Se levanta y ve un pan ahí, y ve un agua, se come el pan, se toma el agua y se vuelve a dormir. Estaba bien cansado. Luego lo vuelve a tocar el ángel, levántate, come y bebe, porque el camino que te falta te supera. Necesitas comer esto. Si no comes esto, no vas a poder llegar. Esa es la Eucaristía. No comes la Eucaristía, no vas a llegar al cielo. No te van a dar las fuerzas, aunque tú quieras. No te van a dar las fuerzas para llegar al cielo. Por eso es tan importante la Eucaristía. Y por eso duele mucho que las mamás vean que sus hijos no comulgan y no les duela que no comulguen. Es que si un solo domingo, vamos a suponer que la persona solo comulga en domingo, un solo domingo no comulga a su hijo, dejó de recibir las gracias, la fuerza y todo. Todo, es como si tu hijo pudiera ir todos los domingos a recibir una herencia de 1,000,000 de pesos. Todos los domingos pudieras ir por 1,000,000 de pesos. Un domingo que no fuera tu hijo, ¿cómo te dolería? Pues lo que se recibe en comunión es muchísimo más. Es el mismísimo Dios, es la posibilidad del cielo. Y el que no comulga ha despreciado el cielo. ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no va a llorar una mamá? ¿Por qué no llora una mamá? Viendo que su hijo se está quedando en la miseria física y espiritual, que va a sufrir en el mundo y no va a llegar al cielo. ¿Cómo es que no lloran las mamás cuando sus hijos no comulgan? ¿Cómo es que no lloran? Porque nos falta todavía entender lo que el Señor nos está ofreciendo y lo que necesitamos de Él para llegar a recibir lo que nos ofrece. Necesitamos entender eso. Estamos viviendo un tiempo en el que es más clara la necesidad de la Eucaristía.
es muchísimo más clara. No debemos despreciar la comunión, por lo menos los domingos. Es el mínimo indispensable comulgar todos los domingos. Todos. Un domingo que no se comulgue es un domingo del que se le van a dar cuentas a Dios. Un solo domingo que no se comulgue, se le van a dar cuentas a Dios, porque despreciaste algo que vale más que tú, y que todo lo que te rodea, y que todo el universo. Es muy peligroso no comulgar. Es muy peligroso no comulgar. Por eso que les invito a que nos llevemos como tarea para esta semana. Primero tenemos que pensar una cosa, tener claridad en algo. La presencia de Jesús en la Eucaristía no está en discusión. O lo aceptas o no lo aceptas, es todo. Lo aceptas, qué bueno por ti. No lo aceptas, qué pena por ti. Porque la decisión que tomes va a tener consecuencias eternas, buenas o malas, depende de lo que has decidido. Buenas o malas, eso depende de lo que cada quien haya decidido. Vean por eso qué importa, hay que meditarlo. ¿Quiénes de tu familia no comulgan? ¿Por qué no comulgan? ¿Qué pasa? Porque el que no comulga, mis hijos, no se salva. No le van a dar las fuerzas para llegar hasta donde tiene que llegar. No le van a dar las fuerzas. No hay posibilidades de eso. El que lo acepte se va a mostrar en que lo va a comulgar. Si yo creo que allí está Dios y no lo comulgo, significa que Dios para mí no tiene gran valor. Significa que Dios para mí no es tan grande, no es tan importante, que yo puedo salir solo, con mis fuerzas. No, mis hijos. El servicio. ¿Ustedes creen que una persona porque esté al servicio de Dios se va a salvar? No. El servicio no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la unión con Cristo. Él es el único que tiene los méritos de salvación. Yo no, ni tú, nadie. Nuestros actos tienen mérito de salvación si están unidos a Jesús. Si no están unidos a Jesús, no sirven. No tienen ningún valor. Por eso el que no comulga no está avanzando hacia la salvación. ¿Cómo puede una mamá dormir si sus hijos no están avanzando hacia el cielo? ¿Cómo pueden? Porque a veces se piensa que sí lo logro, sí voy a poder, sí la hago yo. No, muchos así pensaron cuando iban a cruzar hacia los Estados Unidos y se los llevaron por los cerros y se los llevaron por el desierto. Y sí, vamos, ya me dijeron que son 3 días caminando, pero sí la hago, sí puedo, sí voy. Hay montonal de cadáveres tirados a lo largo de todos los caminos y de todos los montes, de mucha gente que pensó que sí podía. Igual al cielo. Muchos que pensaron que sin la Eucaristía iban a llegar, iban a quedar como cadáveres sin vida, no van a poder entrar así en el reino de los cielos. Bueno, entonces hay que comulgar, por eso mediten en la importancia de la comunión. Si una persona viene a la Santa Misa y no comulga, se considera misa incompleta. La misa incompleta es comulgando. Dios Padre te preparó un banquete. El banquete es el sacrificio de su Hijo. Cómelo para que tengas vida. No lo comes, ¿de dónde vas a sacar la vida? ¿De dónde vas a sacar la vida? Solo Jesús es el pan vivo bajado del cielo, capaz de transmitir vida que te lleve al cielo. Es el único. Servirlo no te da vida. Estar cerca de Él no te da vida. Si una persona se pudiera hacer pequeñita y meterse a vivir allí en el sagrario, a un ladito del copón, es más, sacar el copón, una hostia consagrada y dormirse abrazado de Jesús sacramentado, ¿eso lo salva? Si no se lo come, no. Si no lo recibe en comunión, no. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. El que me come ya tiene vida, ya la tiene. Ya nomás estamos esperando que se muera esa persona para que pueda entrar al cielo. Si vivió lo que Jesús dijo, si no lo vivió, pues entonces no sería. Por eso pregúntense cuántas veces ustedes han despreciado al Señor.
¿Cuántas veces ustedes lo han despreciado? ¿Cuántos domingos han venido a la Santa Misa o donde hayan ido y no lo comulgaron? Llegaron tarde. ¿Cuántos desprecios? Hay mucha gente que se espanta cuando se escuchan que les leen esta profecía de Daniel, del profeta Daniel, donde dice que el sacrificio perpetuo será truncado. Y claro que el único sacrificio perpetuo es la Santa Misa, que entonces dice que será truncado. Muchos se espantan. ¿Cómo es posible que Dios nos vaya a quitar la Santa Misa? A mí lo que me asombra es que no nos la haya quitado ya. ¿Cómo es posible que para unos cuantos, imagínense, de toda esta parroquia que es enorme, ¿cuántos vendrán a misa? Yo creo que ni el 10% vienen a la Santa Misa, de todos los que son, de todos los que podrían haber venido. Es muy grandísima esta parroquia, no viene ni el 10%, yo creo. Tal vez algunos irán a otras parroquias, pero aquí ni el 10%. De ese 10%, no todos comulgan. Supongamos que comulgan el 50% de los que vienen a la Santa Misa. Imagínense todo lo que queda reducido. De ese 50%, menos de la mitad no saben ni qué onda, nomás comulgan porque están acostumbrados a comulgar, pero no saben ni qué onda. Y de esos que sí saben, y que lo valoran y que se alegran con el Señor, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Por eso yo no me asombro de que un día el Señor vaya a permitir que se termine el santo sacrificio. A mí lo que me asombra es que todavía permita que su Hijo se haga presente. Eso sí me asombra. Ante tanta tibieza espiritual a veces de nosotros mismos, sacerdotes, indiferencias, faltas de amor, desprecios. Al no comulgar es un desprecio. ¿Cuántas cosas todos los días está sometido el Señor? ¿Cuántas cosas está sometido? Por eso no me asombra que un día pudiera el Señor permitir que se rompa el sacrificio perpetuo, que se rompa, que se prohibiera la celebración de la Santa Misa o se hiciera algo para que ya no fuera válida. Podría pasar algo así. Si el Señor lo permitiera, bien merecido, ¿desde hace cuánto? Bien merecido que el Señor lo llegara a permitir. Bien merecido, aunque el Señor siempre va a dejar un pequeño resto fiel donde va a mantener vivo todo. Él siempre lo hace así, Él siempre lo ha hecho porque la iglesia no nos la vamos a acabar tú y yo. No, nuestro desprecio y falta de amor no va a destruir la iglesia, no. ¿Le va a hacer daño? Sí, porque le va a doler a Jesús, pero no podemos destruir la iglesia nosotros, nadie lo puede. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces no se podrá, pero sí puede permitir cosas el Señor, sí puede permitir como eso, truncar el sacrificio perpetuo. Pues a mí se me hace asombroso que no lo haya hecho ya. Cuántas faltas cuando se va a recibir al Señor, cuántas faltas de amor, de reverencia, de todo. Pero bueno, pidámosle al Señor que nos abra los ojos y veamos nosotros cuánto necesitamos de Él, que veamos cuánto necesitamos comulgar, que nos permita hacer algo para solucionar, si no estamos comulgando, que nos permita hacer algo para solucionar eso y empezar a recibirlo en comunión, porque si no, no van a tener la fuerza para llegar hasta el cielo. Tal vez quieran, tal vez lo deseen, pero no te va a alcanzar las fuerzas. No puedes, a nadie, ni a ti, ni a nadie. El que no lo coma, no llega. No va a alcanzar a llegar hasta donde tiene que llegar, ni siquiera va a llegar al mínimo indispensable para su salvación. Vean qué importante por eso es que esta semana meditemos y vamos a seguir meditando en estos domingos sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, lo que eso representa, la responsabilidad que tenemos nosotros. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.